Hola, bienvenido nuevamente y bienvenida a esta charla de astrología y vamos a continuar con la charla anterior. Continuando entonces con esta segunda parte de una breve descripción del significado de los planetas, hemos dejado atrás en la charla anterior los planetas personales y estábamos entrando en la descripción de los planetas transaturninos, o sea, más allá de Saturno, aquellos que tienen un efecto como colectivo y estimulan la actividad del nivel mental del inconsciente colectivo. Estos planetas son Urano, Neptuno y Plutón, y en la mayoría de los casos, por no decir, yo diría el 99%, nos van a actuar como catalizadores, como situaciones ajenas a nosotros mismos, como si fuese obra del destino. Comencemos con Urano. Urano simboliza la necesidad de cambio, de libertad, de invención y de liberación. A Urano se lo ha llamado el que despierta, porque al igual que todos los contenidos inconscientes, la necesidad que él simboliza es proyectada. Es como que nos da la impresión de que volviera hacia uno como un acontecimiento súbito emanado de afuera. Generalmente no nos damos cuenta que uno mismo atrae sobre sí este tipo de experiencias, que parecen más bien obra del destino, como un acontecimiento que nos viene de afuera. Urano representa libertad, invención, revolución, de alguna forma rupturas inesperadas de las estructuras saturninas. Recuerda que cuando hablamos en la charla anterior de Saturno, hacíamos referencia a este arquetipo saturnino como el señor de los límites, ya que nos impulsa a creer que el mundo personal de nuestras vivencias es el perímetro de la realidad. Saturno nos empuja a creer y a que nos identifiquemos con esa realidad, entre comillas, objetiva, y no nos damos cuenta que es completamente subjetiva. De hecho, no hacemos otra cosa que crear nuestras propias interpretaciones de la vida, de tal manera que terminamos por aislarnos de forma tan completa, que nos encontramos entre comillas en el infierno que significa estar separados, aislados, escindidos, disociados de las corrientes más profundas de la vida. Por eso Saturno se lo llama el maestro de la ilusión, yo diría en términos hindúes el maestro del Maya. Y Urano es el símbolo del arquetipo que viene a romper con toda esa estructura saturnina mediante alteraciones súbitas de la conciencia, el destello de la iluminación o la comprensión intuitiva. Otro de los transpersonales es Neptuno. Neptuno, por otra parte, simboliza el impulso al sacrificio del yo personal y al sacrificio del sentimiento personal en aras de la vida sentimental colectiva. La fantasía, el romance, el encanto, el éxtasis, la visión mística, son todos rostros de Neptuno. Generalmente, lo mismo que Urano, permanece inconsciente para la mayoría de nosotros y es vivenciado y proyectado como un acontecimiento que uno mismo ha atraído inconscientemente a su vida y que asume, otra vez, la apariencia del destino. Así como, entre otras cosas, representa el sacrificio, el misticismo, el nirvana, la percepción mística, el renunciamiento o desintegración del yo personal, Howard Sasportas, un astrólogo muy conocido que trabajaba con Lee Green, en un libro de él, creo que es La dinámica del inconsciente, dice que las cualidades transpersonales que llegan por mediación de Neptuno son la belleza, la compasión, la inspiración creadora, la generosidad, el amor, la devoción, la serenidad, la paz, la aceptación, el silencio y el servicio. Por ejemplo, si Neptuno entra o está en contacto mediante un aspecto que más adelante vamos a ver que son los aspectos mediante las charlas, estas cualidades tratan de entrar en nuestra vida por medio del planeta aspectado o asociado con Neptuno. Por cierto, Neptuno se asocia también con lo que es la confusión y el engaño. En otro sentido más ambiguo, representa también la bruma, niebla, confusión, nebulosidad, por ejemplo. Cuando uno atraviesa un periodo neptuniano, que eso lo vamos a ver también cuando veamos los tránsitos, pero es mucho más adelante. Los tránsitos tienen que ver con la parte predictiva en astrología, pero siempre está relacionada al radix natal de uno. Pero bueno, no nos metamos por ahora con esto porque falta mucho. Entonces te decía que cuando uno atraviesa un periodo neptuniano, por así decir, en que
puede como sentirse como confundido y envuelto en brumas, se puede producir un desgaste del yo que a uno lo lleve a estar más abierto a las dimensiones espirituales y transpersonales. Es decir, que hasta las manifestaciones más, entre comillas, negativas de Neptuno puede estar como al servicio de algo superior. Alguien dijo una vez que la extrema angustia del hombre es la oportunidad de Dios. Y finalmente, para ir cerrando con los arquetipos estos de los planetas, de lo que representan simbólicamente, llegó el turno de Plutón. Plutón, que es el arquetipo de ese ciclo incesante de muerte y renacimiento, el arquetipo de la muerte y resurrección. Plutón simboliza la ruptura completa de la realidad saturnina, los aspectos trascendentes también de la sexualidad. Con Urano y Neptuno, Plutón es otro principio de desestructuración, de transformaciones radicales, transformaciones que obligan a deshacer formas viejas para dejar paso o lugar a formas nuevas. Plutón es como que se asegura de que renunciemos a lo viejo, aniquilando totalmente hasta que no quede absolutamente nada. Plutón es como que este símbolo refleja como que nos desnuda de las cosas que nos hemos adornado, de las cosas mediante las cuales hemos construido nuestro sentimiento de identidad ficticio. Plutón no nos deja como si fuese otra opción que cambiar o morir, pero de alguna manera esta opción tan drástica en apariencia, es ineludible y necesaria para el equilibrio y desarrollo del individuo. Las cualidades superconscientes asociadas con Plutón son, por ejemplo, la de coraje, poder, fuerza, profundidad, voluntad, regeneración y renovación. Y por supuesto, es el arquetipo de muerte y renacimiento, o yo diría muerte, resurrección y transformación. Con el planeta que haga contacto o aspecto, después, como veremos en la carta natal, estas cualidades van siempre a intentar ingresar en nuestra vida. Bueno, hasta aquí hablamos un poco del significado simbólico de estos planetas en la carta natal. De todas maneras, en el transcurso de las charlas vamos a ir incorporando muchos más datos sobre esto, y lo que no comprendas totalmente ahora, no te preocupes, porque lo vas a ir comprendiendo en charlas posteriores y te vas a ir dando cuenta como que vamos a ir integrando un conocimiento astrológico en forma como espiralada, o sea, en forma de espiral, como si fuesen octavas de lo mismo. Bueno, me quedaría hablar un poquito brevemente del ascendente, pero ¿por qué voy a hablar del ascendente que no es un planeta? Si bien no es un planeta, nos va a servir para hacer un ejercicio con algunas cartas ahora en lo inmediato. Bueno, ¿qué es el ascendente o qué representa el ascendente? El ascendente es el arquetipo del nacimiento. Además de darnos ciertos datos de la experiencia natal de una persona, también refleja la forma en que nos ponemos en marcha o la forma en que ponemos en marcha las cosas. En cierta forma, nacemos con una imagen interna de cómo será tener que comenzar, iniciar o poner en marcha algo. O sea, de acuerdo a esta imagen interna con la cual nacemos, nos dice cómo será nuestra actitud para emprender cosas nuevas. El ascendente en la carta natal es el lente, conjuntamente con otros emplazamientos en la carta, de cómo percibimos el mundo, de cómo encararemos las diferentes fases de la vida o emprenderemos o abordaremos los comienzos. En síntesis, el signo en el ascendente refleja nuestra imagen innata del arquetipo del nacimiento. Por eso, es un factor muy importante conjuntamente con los planetas que acabamos de ver para el siguiente ejercicio que vamos a hacer ahora. Primeramente vamos a hacer lo siguiente. Después de lo comentado hasta aquí, luego de ver los planetas con su significado y con la inclusión del ascendente, voy a dibujar un esquema para realizar este ejercicio y para que te resulte más sencillo seguirme. Para comenzar, voy a hacer una grilla en la cual voy a escribir en la parte superior de la misma lo siguiente: arquetipo, valor, fuego, tierra, aire, agua, cardinal, fijo, mutable, masculino y femenino. Seguidamente, en forma vertical y a la izquierda, debajo del arquetipo, los símbolos de los planetas que acabamos de ver, y vamos a incluirlo también el ascendente. Lo ubico en este orden: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y finalmente el ascendente. En la columna donde dice valor voy a poner de manera arbitraria unos valores que a mí me han dado resultado por mi propia experiencia como astrólogo, unos valores que van a ser los siguientes, pero que de todas maneras pueden ser flexibles, no los tomes como una ley. Para el Sol, 10, por lo que representa, y ser lo más consciente en el campo, como vimos, de lo consciente, valga la redundancia. A la Luna, 9, a Mercurio, 6, a Venus y Marte, 5, hasta aquí son los planetas personales como vimos recién, y los que son muy accesibles y que podemos reconocer e identificar fácilmente, con eso que nos da sensación de yo, y que te darás cuenta cuando analices tu propia carta y desarrollemos los signos en unas charlas más adelante. Seguidamente, como entramos en el ámbito del inconsciente personal, ya no es tan consciente, vamos a poner 3 para Júpiter y Saturno. Finalmente, ya en el ámbito del inconsciente colectivo, del inconsciente más profundo, vamos a poner 1 para Urano, 1 para Neptuno y 1 para Plutón, porque nos actúan totalmente en forma inconsciente y no hay identificación alguna con ellos, sino más bien nos actúan como hado, como destino, son como catalizadores y son desestructuradores del yo. Finalmente, le voy a dar 7 al ascendente, por lo que representa, porque está en el ámbito consciente, porque es nuestro enfoque de la vida, porque actúa como un lente a través de la cual o a través del cual nos llegan las experiencias del exterior y por coerción expresamos sus cualidades y se va desarrollando con la personalidad. Por último, por debajo pondremos los resultados por elemento: fuego, tierra, aire y agua, por modalidad, cardinal, fijo, mutable, y por energía, o sea, masculinos o femeninos. Esto nos dará una primera perspectiva del tipo de carta que estamos analizando y pondremos en práctica lo que hemos visto hasta aquí. Bueno, ya estamos en condiciones, estamos listos o listas para practicar con algunas cartas. Si quieres, puedes obtener la grilla para no dibujarla de la siguiente manera. Aquí en mi blog, en tuki5wordpress.com, te metes en el blog, en la parte de astrología, donde dice Rincón Astrológico. Acá ese es el archivo que tiene la grilla. Es un archivo PDF que lo puedes bajar haciendo lo siguiente: haces clic aquí en Aster Planilla Ejercicio 1 para imprimir el link en PDF, y aquí mismo o lo imprimes acá de la siguiente manera, por este iconito, o simplemente lo puedes bajar al disco para imprimirlo posteriormente. Es un archivo PDF. Y otra manera es en el otro blog, aquí mismo, también está la planilla para imprimir, haciendo clic en este vínculo. Es exactamente lo mismo. Ahí está. De las dos maneras lo puedes obtener. En este caso, en el blog en este enlace. Bueno, ya estamos entonces preparados para hacer los diferentes ejercicios en la charla que viene. Together we can redefine the line between what's yours and mine. Together we can redefine the line between what's yours and mine.